¿Estás buscando un tablero colaborativo, una pizarra digital donde puedas tener a un montón de participantes colaborando, creando contenido de manera simultánea? Quédate en este video que te voy a mostrar Jamboard si no lo conocías, y si ya lo conocías quizás descubrís algún nuevo secreto, y te recomiendo quedarte hasta el final de toda esta serie de videos para que encuentres el tablero que estás buscando. Antes de empezar, les quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a este canal. Si todavía no lo hiciste, te podés suscribir en este momento. La comunidad está creciendo e interpreto que están sirviendo estos videos, está aportando valor, así que estoy súper contento, les súper agradezco. Y si tienen alguna duda, comentario o demás, lo pueden hacer en la cajita de comentarios, nos leemos en los comentarios. Pero vamos a empezar a ver ya mismo Jamboard. Dale, ¿me acompañás? Vamos a ingresar en jamboard.google.com y nos vamos a encontrar con esta primera pantalla en donde en principio todavía no tenemos creado ningún jam. Para crear uno vamos a hacer clic en el más que está acá. Ahí. Hacemos clic ahí donde dice nuevo jam. E inmediatamente ya vamos a ver este tablero, en principio sin un título, que vamos a poder definir. Aceptar. Vamos a ir viendo cada una de estas opciones. En principio tenemos la opción bolígrafo, que si hacemos clic y la seleccionamos, vamos a poder dibujar. Inmediatamente tenemos la goma que vamos a poder usar para borrar algo de lo que ya hayamos dibujado. Tenemos esta flechita que nos sirve para seleccionar, pero todavía no tenemos nada para seleccionar. Vamos a dejarla para después. Tenemos nota adhesiva. Acá vamos a poder escribir una nota adhesiva. Hola. Elegir el color. Guardar. Podemos seguir creando más notas. Y así. Cancelamos y ya tenemos dos notas. Ahora sí, el botoncito seleccionar tiene sentido porque podemos arrastrarlas. Podemos editarla. Cambiándole el texto. Cambiándole el color. Volviéndola a guardar. Y podemos agrandarla o achicarla. Y también podemos rotarla desde este botoncito de acá a la izquierda. Bien, podemos agregar una imagen, ya sea desde nuestra computadora o mediante un link, cámara o búsqueda en imágenes de Google. A ver, jueves, porque hoy es jueves. Esta imagen. La selecciono, hago clic en insertar. Y ya se está agregando la imagen. Excelente. Y puedo traer la nota. Y acá tenemos esta opción de, si queremos mandar algo hacia el fondo, botón derecho, comprar, que no sé por qué se llama así, pero bueno, se ve que está mal traducido. Mover al fondo y ahí podemos jugar con los planos. Bien. Acá tenemos círculo que vamos a poder dibujar. Si tocamos esta pequeña flechita que aparece donde está el círculo, tenemos otras formas. Flechas, cuadrados, triángulos. Bueno, podemos agregar otras formas. Acá lo mismo, con bolígrafo tenemos esta flechita. Y acá tenemos diferentes trazos de bolígrafos y colores. Vamos a usar el resaltador y le vamos a poner amarillo. Y fíjense que cambia la forma en que dibujamos. Bien, tenemos cuadro de texto. Hacemos clic en algún lado y escribimos: hola, esto es un texto. Ahí está. Y esta última opción que es el puntero láser, en donde vamos a poder mostrar. Podemos también. Miren. Podemos como dejar como un trazo que se va borrando al momento que vamos presionando y nos vamos moviendo. Una vez que tenemos armado nuestro jam, vamos a poder también elegir un fondo. Que fíjense que tenemos diferentes diseños de puntitos, de rayitas. O subir una imagen, que también podemos buscar en Google. Establecer como fondo marco. Y ahí ya nos queda un fondo marco. Bien, algo que no les dije. Al texto lo podemos editar. Esto no se los dije antes. Podemos cambiar el color. Podemos alinear. Podemos cambiar el tamaño. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí y lo podemos también achicar y demás, y rotar. Ok, una vez que tenemos armado nuestro jam y lo queremos compartir con nuestros y nuestras participantes,
Vamos a hacer clic en compartir. Y acá vamos a poder o agregar participantes directamente con sus mails o copiar este vínculo para enviarles el link. Lo interesante acá es que al copiar el vínculo, fíjense que igual nos dice restringido, solo las personas que agregues pueden acceder con este vínculo. Entonces, si lo queremos hacer público para que accedan todas las personas que tengan el vínculo, vamos a cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo va a poder editar. Ahí copiamos el vínculo, listo, y se lo enviamos a los y las participantes. Por último, y no menos importante, una particularidad que tiene Jam es que nos permite crear diferentes diapositivas. Fíjense que acá arriba dice 1 de 1, expandir, o acá lo llama marcos. Podemos irnos hacia la derecha y creamos un nuevo marco en donde podemos volver a empezar a crear contenidos, elementos, y acá vamos a tener la posibilidad de ver los marcos que están creados y guiar a los y las participantes a través de los diferentes marcos si es que tenemos diferentes actividades. Bueno, ¿qué te pareció este tablero digital? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Te pareció interesante? Desde mi opinión es simple, concreto, al grano, es fácil de usar, no necesitas una gran curva de aprendizaje para compartir con las personas que vayan a colaborar, así que otra alternativa más, pero tranquilo, tranquila, porque todavía quedan varias pizarras digitales y te voy a dejar la siguiente para que investigues y para que descubras acá.